Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a todo el equipo de Música en Marcha por esta invitación y por haber aceptado mi ponencia. Me honra mucho estar acá y poder hablar de una investigación que me ha marcado mucho y es aquella que hice en mi trabajo de grado. Esto es una parte de lo que pueden encontrar en mi trabajo de grado y esta ponencia se titula Un legado de resistencia, mujeres pioneras y principales exponentes del saxofón en Colombia. Para empezar, pues esta investigación tuvo como objetivo general estudiar el papel de la mujer en la historia del saxofón en Colombia, incluyendo una reseña histórica del instrumento en el país, desde su llegada, difusión, ejecución y enseñanza, con el fin de visibilizar el aporte brindado por ellas al desarrollo del campo musical. Para iniciar, quiero dar una breve reseña histórica de cómo surge el saxofón. El saxofón nace por primera vez presentado por Adolphe Sax hacia el año 1841 en una exposición industrial de Bruselas. Sin embargo, no es hasta 1846 cuando se presenta la patente de toda la familia de los saxofones, conformada por 7 instrumentos. Sin embargo, la llegada a Colombia de este instrumento surge a partir de finales del siglo XIX. Es importante saber que muchas de la adopción de este instrumento a diferentes agrupaciones se dio de manera esporádica, sobre todo hacia el corte militar. Es así como una de las primeras agrupaciones es la Banda Nacional de Colombia, creada de Nacional de Bogotá en ese entonces, que más adelante se titula la Banda Nacional de Colombia, creada en 1911, que por varios decretos, aproximadamente de 1897, adoptan este instrumento en esa banda y en diferentes agrupaciones a nivel nacional. Sin embargo, en otros lugares se encuentran registros del instrumento en agrupaciones populares que llegaron a partir de puertos como Cartagena y Barranquilla, en agrupaciones más populares como jazz band, etc. Aquí podemos observar la banda de la Guardia de Honor, una foto tomada en 1936, perdón, y la jazz band Lord Dewey, creada en 1917, pero hasta 1923 adopta como tal el instrumento. El instrumento, pues al ser muy joven relativamente y su llegada en Colombia es, digamos, reciente, aproximadamente de un siglo, el medio de difusión en el que se aproxima y en donde se conoce el instrumento es, ¿cómo lo paro? Ya. Es aproximadamente en estos 4 medios de difusión. Y el principal es la prensa, que durante el siglo XX la expansión de diversos medios de comunicación impulsaron por avances tecnológicos y proyectos políticos, sociales y culturales, contribuyeron significativamente al desarrollo del país en múltiples ámbitos. Se presentan diferentes medios como la prensa, la radio, la televisión y la industria fonográfica con el fin de entender de qué manera estos participaron en el conocimiento y difusión del saxofón a través de diferentes agrupaciones que adoptaron el instrumento en sus formatos. El primero que vemos acá es la revista Mundo al Día, que fue un medio muy importante de difusión musical durante 14 años. Realizaron publicaciones desde 1924 hasta 1938, donde presentan allí no solo la música que se vivió en esa época, como partituras, etcétera, sino también presentaban las agrupaciones que estaban sonando en ese momento y por medio de esa revista también hacían las contrataciones. Es allí donde vemos, por ejemplo, a la Jazz Band de Bolívar y ahí vemos el instrumento como tal ya en un medio físico. Además, tenemos también
Otra medio es la radio. A mediados del siglo, las principales emisoras transmitieron eventos deportivos y programas humorísticos. Además, también impulsaron el radioteatro, en donde había música en vivo y grabada. Y allí participaron diferentes agrupaciones que hacían uso de este instrumento, como la agrupación de Lucho Bermúdez, la orquesta de Lucho Bermúdez. Y otro medio de difusión del instrumento fue la televisión. Entonces, con el tiempo, pues empezaron a surgir diferentes programas musicales que acercaron la música en vivo al público. Entonces, ya no se podía solo escuchar como lo hacían nuestros abuelos en radio, sino ya era totalmente visible, al inicio a blanco y negro. Y en ese entonces, pues destacaban diversas agrupaciones y permitieron visibilizar el trabajo de diferentes directores, cantantes e instrumentistas. Aquí pues traigo un ejemplo de la orquesta de Lucho Bermúdez con los saxofones que tenía en ese entonces. Es un video de Inravisión, aproximadamente hacia 1966, creo que es, y ya ahí las dejo un rato. Otros diferentes programas musicales que destacaron también al saxofón fueron Espectaculares GES, un programa que estuvo al aire desde 1967 hasta 1994, el Show de las Estrellas desde 1969 hasta la actualidad, el Show de Jimmy desde 1971 a 1993, el Show de Isadora en el año 1982 y los mejores 10 de la música en el año 1985. Sin embargo, el saxofón también fue incluido en diversas producciones musicales en distintos formatos. Es importante destacar el trabajo de un reconocido saxofonista de la época que presentó un álbum titulado Colombia presenta a Gabriel Uribe, un artista respaldado por el sello discográfico Sonolux y es considerado el primer solista nacional en clarinete, flauta y saxofón. En este álbum presenta diferentes temas musicales en los que expone estos tres instrumentos que ya mencioné. Vamos a escuchar un poco de la obra Ríete Gabriel, compuesta por Oriol Rangel. A partir de esos medios de difusión, me puse en la tarea de recopilar las diferentes agrupaciones que durante el siglo XX y inicios del siglo XXI han tenido gran trascendencia a nivel nacional y han incluido entre sus formatos el saxofón. En esta tabla podemos encontrar de las agrupaciones, el año aproximado de creación y de finalización, el director a cargo y algunos de los saxofonistas de los cuales se encuentran registros dentro de esas agrupaciones.
Aquí voy a destacar primero pues, la Orquesta A número 1, creada en 1933 bajo la dirección de José Pianeta. En los primeros años estuvieron diferentes saxofonistas como Santos Pérez, Eusebio Montesino, Lucho Bermúdez, y sin fecha precisa está Clímaco Sarmiento y Michi Sarmiento. Sin embargo, más adelante, pues cada uno de estos músicos hacen sus propias orquestas y es así como nace la orquesta de Lucho Bermúdez, creada en 1944 bajo la dirección de Luis Eduardo Bermúdez, y allí estuvieron pues varios saxofonistas, entre ellos estuvo Alex Tovar, Oscar Hernández, Gabriel Uribe, a quien escuchamos hace un rato, y otro de otra orquesta ya más reciente y de la que tenemos también como más en la cabeza comúnmente, es la orquesta de Joe Arroyo, creada en 1970, en donde participaron diferentes saxofonistas como Juventino Ojito y Blas El Michi Sarmiento y Carlos Pina. Entonces, a partir de esta tabla pues me di cuenta que no habían mujeres saxofonistas durante el siglo XX. Y entonces es ahí donde surge qué pasa con la mujer en la música y como intérprete como tal del instrumento, en dónde se encuentran, no habían o sí habían. Entonces a partir de esa pregunta nace la investigación y es así como me detengo a ver cuál es el papel de la mujer en la música en Colombia. Y pues el desarrollo del saxofón en Colombia históricamente ha sido un proceso en el que los hombres han desempeñado un papel protagónico, tanto en el ámbito académico como en las prácticas populares. Desde su introducción en el país a finales del siglo XIX, el saxofón ha sido predominante en bandas militares, orquestas tropicales y grupos de jazz, escenarios en los que los intérpretes masculinos han sido mayoritariamente visibles. El papel de la música el papel musical de la mujer solía limitarse al ámbito doméstico y su formación musical rara vez tenía como objetivo convertirla en profesional. Sin embargo, era común que las mujeres que decidían dedicarse a la música se desempeñaran principalmente como cantantes. Sin embargo, enfrentaban el prejuicio de ser percibidas como personas de poca ética y valor, lo que a menudo impedía que su obra musical fuera realmente reconocida. A pesar de esos desafíos, su invaluable contribución a la música colombiana ha permitido que hoy se recuerde con aprecio a aquellas mujeres que rompieron moldes y dejaron una huella profunda en la escena musical. Este trabajo resalta algunos casos emblemáticos sin pretender abarcar a todas las valientes mujeres que enfrentaron estos condicionamientos sociales. Aquí, como podemos observar en estas imágenes, tenemos a Leonor Buenaventura de Valencia, destacada pedagoga y compositora especializada en música folclórica y coros infantiles, a Esther Forero, representante emblemática de la música tropical colombiana como cantante y compositora. Tenemos a Teresa Gómez y a Blanca Uribe, destacadas pianistas de Colombia y una de las primeras compositoras graduadas del Conservatorio Nacional de Colombia, Jacqueline Nova. Es así como a partir de saber que sí habían mujeres en la escena musical, sin embargo, no propiamente en el saxofón, nace esta investigación y sobre todo en la parte académica para llegar a encontrarlas. Para esto, pues me fui a la creación de la cátedra del saxofón en la Universidad Nacional de Colombia y es muy reciente, se dio hacia principios de este siglo, hacia 1998, y allí surge la primer mujer graduada de Colombia en el 2004, quien es Edna Soraya Castro, que la encontramos en la foto de la mitad. Ella tiene actualmente un ensamble de saxofones de mujeres y fue también la primera mujer que tocaba el saxofón en la banda nacional antes de que finalizara. Fue hacia el año 2001-2002 aproximadamente y pues fue casi
90 años después de la creación de esta agrupación. Entonces eso deja mucho que decir de lo que estaba pasando con el instrumento. Otra de las primeras graduadas del instrumento fue en la Universidad Pedagógica Nacional. Fue Liliana Tencia Gil, la que encontramos aquí a mano izquierda. Ella actualmente dicta saxofón en Cartagena. Y tenemos también a Angélica Vanegas. Ella tiene un proyecto muy bonito que se llama Clausofón y lo pueden encontrar en internet. Ellas fueron las primeras graduadas de la pedagógica hacia el año 1996. Sin embargo, hacia las agrupaciones populares, como era común, también habían mujeres. Sin embargo, no tenían como toda esa visibilidad como sucedía con las orquestas masculinas. Hacia los años 80 surge un movimiento de orquestas de salsa femeninos en la ciudad de Cali, en donde nace como Caña Brava, la Orquesta H, de Caché, etc. Y todas estas tenían mujeres saxofonistas. Muchas de ellas aprendieron el instrumento de manera empírica y eran también multiinstrumentales, entonces sabían tocar flauta o clarinete. Hablando con ellas, más adelante pues les comento cómo funcionó esta investigación. Tuve el placer de hablar con algunas de ellas. Muchas me comentaban que gracias a la presión social y familiar que tenían, porque tenían responsabilidades de cuidado familiar y etcétera, tuvieron que dejar la música. Sin embargo, pues hay varias de ellas continuaron y dejaron un legado inicial. Una de las primeras orquestas fue la Orquesta Caña Brava, en donde interpretaba el saxofón y el clarinete Nubia Reyes. Actualmente ella está por ahí rondando, haciendo música como brasileña, etc. Y también en el saxofón y en la flauta traversa estuvo Esperanza Mojica. En la orquesta H estuvo Berta Arroyave, con quien tuve el placer de hacerle una entrevista. Ella actualmente vive en Estados Unidos y desde que dejó la orquesta en el año 1991 y lo único que dejaron fue ese registro grabado, dejó de interpretar el saxofón y tuvo que rehacer su vida lejos como de la música y vamos a escuchar un poco de esa orquesta. Sobre la imagen. H. Otra de las orquestas que hubo hacia la década de los años 80 en la ciudad de Cali fue la orquesta de Caché, en donde estuvo Ana Milena González en el saxofón. Otra orquesta que sigue vigente es la Orquesta Femenina Canela, y allí en sus inicios estuvieron Lisana Mayet y Claudia Fontecha. Muchas de ellas estudiaron en el Conservatorio de Cali y pues se dedicaron a la pedagogía musical. También estuvo la Orquesta Femenina Tumbadora y en la Orquesta Juancho Torres estuvieron y han participado actualmente también. Estuvo Andrea Farfán, quien fue la primera mujer en formar parte de esta orquesta. Ella actualmente también vive en Estados Unidos y tiene un proyecto musical de saxofón solista con el que ha podido viajar alrededor del mundo y ha llevado la música de nuestro país. También ha estado Viviana Moreno, Karen Andrea Raquejo y Carolina Jiménez. Como les comenté, la orquesta de Lucho Bermúdez fue creada en 1944, pero no es hasta
hasta que Lucho muere y toma la dirección Patricia Bermúdez, quien ella hace pues todo el trabajo y lleva actualmente esta orquesta donde participan mujeres hacia el año como 2011, o sea, tuvo que pasar casi medio siglo para que entrara una mujer a interpretar el saxofón. En esa interpretación ha estado a cargo de Carolina Jiménez, Hanna Ibáñez y Laura Costa. Y en la Banda Sinfónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá ha estado Wendy Giraldo y Karen Ranquejo, las únicas dos mujeres hasta el momento. Y también, pues, debido a todo esto de los temas de género y demás, se crea la primera Big Band femenina de Bogotá en el año 2022, donde participó Lina Rocío Niño, Karen Barreto, Manuela Hernández, Camila Porto y Viviana Moreno. Sin embargo, como les decía, pues la banda nacional finalizó hacia el año 2001-2002 por problemas financieros y se volvió a reabrir ahorita. Allí está la primer mujer saxofón alto, Lorena Ríos, y es la única que participa como mujer en la cuerda de saxofones de esta banda. A partir de eso me preguntaba si de verdad las mujeres no habían hecho música para el saxofón o compuesto música para saxofón. Es normal que como intérprete nos pongan siempre repertorio musical europeo y además masculino. Entonces me preguntaba si aquí realmente había aportes importantes y me puse a buscar en diferentes lugares y encontré que sí, efectivamente hay obras escritas por mujeres para saxofón, pero por desconocimiento pues no se tocan diariamente y no se visibiliza ese trabajo como tal. Tenemos, por ejemplo, el caso de Adriana Lozano Franco, quien hizo una obra hacia el año 2011, un concierto colombiano para saxofón, saxofón alto solista y banda de vientos, quien estrenó en ese año para su graduación. Sin embargo, desde ese entonces no se toca y no se visibiliza esa clase de trabajos de la mujer. Además, pues también hay diferentes adaptaciones de música popular colombiana, como es el caso de Manuela Hernández, quien hizo un arreglo a la composición Cariño Mío para saxofón soprano, saxofón tenor, bajo eléctrico y piano. Y todo esto pues no, me lleva a decir que hay mucho por explorar en cuestión de saxofón y en cuestión de mujeres, que sí se puede trabajar más allá de lo que nos podemos imaginar. Y pues para ir terminando, aquí tengo unas principales exponentes que están a nivel nacional sonando mucho. Primero, como les decía, Lorena Ríos, saxofonista de la ciudad de Medellín, quien hace parte de la Banda Nacional de Colombia. Tenemos a Ángela Gómez, graduada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien actualmente vive en Estados Unidos y tiene un proyecto propio que se llama Angela Sax, donde ha hecho diferentes composiciones, grabaciones y además tiene una obra de joropo muy bonita para cuarteto de saxofones. También tenemos a Karen Raquejo, quien también es graduada de la Universidad Distrital. Ella tiene un proyecto también propio, Karen Sax, en donde la hemos visto participar en diferentes escenarios como la Big Band de Andrés Cepeda, la hemos visto también en programas de televisión como Yo, José Gabriel, Yo me llamo, etc. Y ella pues ha dado la vuelta al mundo en diferentes lugares como en Dubái, Europa, Estados Unidos, etc. con su marca personal. Y por último tenemos a Karen Barreto, quien es una saxofonista interesada en llevar la música colombiana al saxofón y principalmente con su ensamble Macondo, con los que ha participado en diferentes ocasiones en Jazz al Parque. Los invito a que la conozcan y conozcan su trabajo. Y ya, pues las conclusiones que les puedo dar es que la influencia
histórica, política y social de Colombia ha llevado a que el instrumento no sea como tal tan reconocido como otros instrumentos como el clarinete. Sin embargo, pues encuentro que hay poco de historia del instrumento y hay mucho que decir también, no solamente por parte de mujeres, sino también por parte de hombres. No hay trabajos que visibilicen toda esa información acerca del instrumento. El papel importante que tuvieron los medios para que se difundiera este instrumento, la exploración del papel de la mujer en el ámbito musical colombiano y sus principales aportes. Es importante, digamos, agradecer también estos espacios en donde se puede visibilizar esta clase de trabajos, en donde pues sepan que no solo hay una persona investigando, sino hay una red gigante de investigación musical en Colombia que se está abriendo cada vez más. Y pues la carencia de material bibliográfico a través de esta investigación fue difícil, pero pues aquí es donde empieza como todo, como, sí, cómo podemos llegar a mejorar aquellos vacíos, no solamente en la música, sino a nivel histórico y demás. Quería decirles que como tal el trabajo se encuentra en el repositorio de la Universidad Distrital. El título oficial es Mujeres saxofonistas en Colombia, difusión, desarrollo e historia del instrumento en el país. Es un documento muy chévere de leer. Allí van a encontrar las entrevistas tipo podcast de aquellas saxofonistas que me dieron el placer de conocerlas. Van a encontrar obviamente todos los materiales audiovisuales de los que les hablé y toda aquella historia un poco más detallada. Y ya, eso es todo lo que tenía por decirles hoy. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y por haberme eh, traído aquí hoy.